las asociaciones clínicas también de los diferentes gérmenes, pues resalto mucho esto porque pues realmente lo más importante es saber qué germen nos puede estar atacando en este momento para saber con qué vamos a responder. De ahí depende el tratamiento en general. Entonces ahí vemos más o menos en resumen lo que decíamos antes. Esta tabla es de Harrison. Esos son los factores de riesgo en general que habíamos dicho para generar neumonía. Todos estos se asocian a un aumento del riesgo de aspiración de las bacterias de la boca o de la nariz también. Entonces sigue, y ahorita en la fisiopatología vamos a entender un poquito por qué. Otro riesgo es paciente que ya tenga documentada una infección por estafilococo aureus meticilino resistente, o sea, otras infecciones por estafilococo aureus aumentan la probabilidad que ese paciente tenga en este momento. Un paciente que haya sido hospitalizado por una endocarditis o que haya tenido una sepsis de tejido blanco, aumenta el riesgo de que esta vez la causa sea la causa de la neumonía pues sea un estafilococo meticilino resistente. Las enterobacterias usualmente se asocian más en pacientes nosocomiales, pero como ya vimos también en pacientes con comorbilidades previas. Y la pseudomonas con mucha importancia por las altas tasas de resistencia. Lo de la legionela, espérate, devuelvo un poquitico. Eso que dice estaría en hotelocruceros es porque la legionela tiende a incubarse en los aires acondicionados. Entonces, pacientes que no hayan tenido exposición, el riesgo baja mucho. Sí, que la fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? Uno como huésped tiene normalmente muchos mecanismos de defensa naturales, tanto mecánicos como celulares. Para que se produzca una infección en el parénquima pulmonar debe haber un insulto lo suficientemente alto para que sobrepase y sature los mecanismos de defensa naturales. Entonces lo que pasa normalmente, ¿el germen de dónde viene? El germen, normalmente las vías respiratorias bajas deben ser estériles, entonces viene de orofaringe, que puede ser por inhalación de gotas u otro, muy raro que sea vía hematógena, que sea de una infección de otro sitio que por la sangre llegue a los pulmones. La mayoría de veces viene por aspiración. En estos de vía hematógena se caracteriza la endocarditis tricuspidia, porque acordémonos, por ubicación simplemente podría producir cierres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bacteria atraviesa las barreras naturales, barreras que tenemos, las turbinas de la nariz, tenemos la glotis, las cuerdas vocales que tienden a evitar el avance de broncoaspiración, las cilias, que eso evitaría y barrería hacia afuera las bacterias, y por último en el alveolo tenemos los neumocitos tipo 2, que son los macrófagos del pulmón como tal. El surfactante también tiene propiedades opsonizantes, ¿no? El surfactante pulmonar también ayuda a detener los gérmenes normalmente, y esto hace que también sea menos probable que uno tenga neumonías todo el tiempo. Cuando son pocas bacterias, lo que pasa es que el neumocito tipo 2 la fagocita, y ahí el clearance de las cilias lo barre hacia afuera y lo saca, entonces ya no habría problema. Pero cuando ya son muchas bacterias, no alcanza a barrerlos todos, empiezan a proliferar y empieza ahí una respuesta inflamatoria. La primera célula respondiente de la neumonía es el macrófago, porque es el macrófago específico que es el neumocito tipo 2. Después empiezan a generar mediadores inflamatorios. Ahí vemos cómo las bacterias están atravesando las cilias. El moco es un mecanismo también protector. Avanza otro poquito. Entonces, el macrófago genera interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral que produce fiebre. Por eso la fiebre es un signo muy importante para el diagnóstico de neumonía, y a veces es incluso el único. Después se produce interleuquina 8 y factor de estimulante de colonias granulocíticas, que ahí lo que hacen es que aumenten los neutrófilos y empieza a ser la célula predominante el neutrófilo más que el macrófago, que era la célula inicialmente importante. En este momento, como ya hay reacción inflamatoria, hay infiltrados celulares, hay detritos, entonces en ese momento empieza a haber la pus, que por eso es que el esputo se vuelve purulento. Ahí vemos, eso es como la parte patológica.
vemos un pulmón normal, que sería esta parte de acá, que no tiene que haber infiltrados, y acá hay mucho infiltrado granulocítico. Acá vemos que hay tanto, sobre todo acá, polimorfonucleares, polimorfonucleares y uno que otro macrófago. Ya la célula predominante en ese momento, cuando ya hay inflamación, es el neutrófilo. Avanza otro momento. Esto genera una fuga capilar. El capilar pierde su impermeabilidad y empieza a haber un edema localizado. Entonces se empieza a extravasar líquido, esto interfiere con el intercambio gaseoso y produce un cuadro similar al síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es principalmente edema pulmonar, pero este es localizado en el punto de la infección, donde se sembró y donde está proliferando la célula. Esto es la causa de que pueda haber hemoptisis o esputo con manchas de sangre, que es esputo hemoptóico, porque hay fuga capilar y salen incluso eritrocitos. Entonces esto es un signo que es bien diciente de neumonía, el esputo con manchas de sangre. Este mismo edema es el que se produce, el que vemos en la radiografía como el infiltrado lobar, y es el que escuchamos en los estertores cuando lo auscultamos. En casos severos, el edema es tan grande que el intercambio gaseoso casi que se pierde totalmente. Hay shunt porque la sangre llega al otro lado sin oxigenarse y esto produce, en final de cuentas, la muerte. En la parte patológica, ya de patología macroscópica, recordemos que hay la fase de edema, que como ya lo hablamos, hepatización roja, que es por el exudado proteináceo principalmente, y la migración de neutrófilos, hepatización gris, que ya es pus básicamente, pus y eritrocitos. Esto produce a veces matidez a la percusión, aunque no es tan frecuente si no hay derrame. Y la parte de resolución empieza a limpiarse gracias otra vez a los macrófagos tisulares, que empiezan a migrar otra vez de las otras partes del pulmón y a llevarse y a limpiar los detritos. Avanza otro poco.